Hola, bienvenidos al podcast de Saving Message. Es un placer estar aquí compartiendo nuevamente contigo un nuevo tema. Hoy vamos a estar platicando sobre diferentes cosas. Y algo que siempre queremos hacer es, más que nada, tener una plática entre nosotros. Muchas veces dentro de la palabra de Dios, a veces cuando iniciamos en nuestro proceso, si en caso tú apenas no sabes mucho de la Biblia, te puedes preguntar muchas cosas, ya sea de la existencia de Dios, de que si realmente lo único que necesitas es creer en Dios, como muchas personas que creen que nomás con creer, aceptar a Cristo, ya van a ser salvos y pueden hacer todo lo que ellos quieren y sin ningún remordimiento, pero ellos se van a ir directo al cielo. Así que queremos platicarte sobre qué es realmente creer en Jesús, por qué debemos de creer y muchas cosas que surgen a causa de eso. Y te vamos a estar dando ejemplos sobre personas que vienen en la Biblia, también cosas que nos han pasado a nosotros, nos han impactado en nuestro caminar con Jesús. Así que queremos iniciar de que si solamente, con esta pregunta, solamente necesitamos creer en Dios y ya. Dice en Romanos 19 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Así que es todo lo que tú tienes que hacer. Si en caso es tu primera interacción con Dios, quizás nunca te has congregado a la iglesia, nunca te ha interesado, quizás has conocido a personas que dicen, no, mira, si ellos son cristianos, ¿por qué yo tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué esto, por lo otro? Simplemente te da hueva y no quieres, pero déjame decirte que creer en Jesús no es una religión, es una relación. Jesús murió por cada uno de nosotros para establecer una relación. Y nosotros, los seres humanos, creamos una religión de la muerte de Jesús. Pero para poder explicar de que, y ahorita va a estar comentando este Den y José, para poder explicar por qué es importante creer en Jesús, por qué debemos de creer, cómo realmente, cuáles son las evidencias bíblicas de que cómo debemos de creer en Él, pero por qué es importante. Cada uno de nosotros venimos con el pecado original, por eso nosotros siempre queremos hacer, ya sea que nos enojamos, le queremos hacer un mal a otra persona, ya sea gritarle, ya sea pegarle, o porque a veces sentimos mucho rencor, porque sentimos a veces hasta un vacío, pero nosotros bíblicamente Jesús nos dice que nosotros estamos esclavizados ante el pecado y Jesús, que era Dios, vino a este mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros como el Hijo unigénito de Dios, lleno de gracia y verdad, solamente por una razón, para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de librarnos de las cadenas del pecado y ser salvo. Así que el versículo que comenté en Romanos 19 dice eso: si tú crees que Dios Padre mandó a su Hijo Jesucristo a morir, a vivir una vida impecable, nunca pecó a pesar de que tuvo todas las tentaciones, crees que Él resucitó porque no le debía nada a la muerte, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es el regalo que Dios nos da, la vida eterna. Así que primeramente tenemos que creer de que somos pecadores, porque para qué, si no sabemos que somos pecadores, José, entonces ¿para qué necesitamos la salvación? Si, ¿para qué necesitamos? Así que primeramente tenemos que identificar de que somos pecadores para poder creer en Dios, en ese ser supremo que existe, que nos creó a cada uno de nosotros. Así que eso es más que nada lo que nos dice la palabra de Dios. Si tú crees en Jesús, que Él se resucitó, así como el ladrón que estaba en la cruz, que creyó en Él, no dijo específicamente Jesús creo en ti y es el otro, pero lo confesó con su boca y le pidió a Jesús que estuviera en Él en el paraíso. Así que ese es el principio de creer en Dios, reconocer de que somos pecadores, necesitamos reconectarnos, establecer una relación personal con nuestro Creador, creer en Él, pero un versículo que Jesús decía en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 4, o no es el 14:15, dice, si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará un consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque
mora con ustedes y estará en ustedes. Así que ahí Jesús nos está diciendo, si tú me amas, vas a seguir mis mandamientos. Así que el creer, en tener fe en Jesús, es compromiso, no solamente es creer intelectualmente que tú crees en Dios y ya. Así que tiene que haber una transformación, pero eso es lo más importante y queremos definirte para todo esto para que tú puedas comprender un poquito más de que quizás esa persona que tú pensabas que era cristiano realmente no es cristiano, para que tú no te vayas con una falsa expectativa de que una persona que es cristiano, sin importar qué doctrina sea, dice la palabra de Dios que debemos de tener una transformación. Así que si esa persona realmente no hay una transformación en ella, que siempre está diciendo maldiciones, metiéndose en problemas, de que es alcohólico y esto y lo otro, entonces realmente no tiene a Cristo en su corazón. Aunque él crea que cree en Dios, no lo es así, porque no es lo mismo creer en la existencia de un ser supremo a creer en Dios, el único, en Jesucristo, el único Dios verdadero. Pero también hay gente que yo conozco, familiares, amigos cercanos, que piensan que creen en Jesús, pero realmente no creen en Él. ¿Por qué? Porque no siguen sus mandamientos, no tienen una relación personal con Él y su vida no lo transmite. Y aquí una buena pregunta sería, ¿cómo darte cuenta si realmente tú eres cristiano o tienes a Jesús en tu corazón? Y creo que la respuesta más infalible que tendríamos es los frutos del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo te vas a dar cuenta lo que hay en el corazón de esa persona o en cualquier individuo? Los frutos que da. Y la Biblia nos menciona varios frutos, el gozo, el amor, paz, mansedumbre, etcétera, etcétera. Creo que esa es una manera en la que otro individuo se puede dar cuenta de que esa persona tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque sus frutos hablan de ella, sus acciones hablan de ella, su manera de comunicarse habla de que hay alguien, por así decirlo, un ser supremo en su corazón que guía y que Él hace su voluntad. Y por eso es que nosotros queremos el día de hoy platicarte cómo, sí queremos hablarte sobre la Biblia, pero también queremos hablarte sobre experiencias personales que hemos tenido. Y tal vez si es la primera vez que has escuchado algo sobre Dios, o tal vez te han hablado de Dios pero pues no lo habías tomado tan en cuenta, experiencias personales que a nosotros nos han pasado, tal vez digas, yo he pasado por esto y no he sabido qué hacer, o le he hecho de esta manera y en vez de irme mejor, me fue peor. Entonces queremos hablarte un poquito de estas experiencias que hemos tenido nosotros. Y no sé, Eden, si tengas algo que comentar de cómo es que te puedes dar cuenta que una persona tiene a Cristo en su corazón. La mía sería por los frutos que esa persona transmite hacia otro individuo. Pues yo digo que en las personas, evidentemente, una demostración que las personas puedan observar tiene que ser algo que sea visible o que sea comprensible y que permanezca a través del tiempo, porque muchas de las veces uno cree que una persona es cristiana nada más porque habla muy bonito, porque conoce mucho de la Biblia, pero no es hasta que va transcurriendo el tiempo y ves cómo trasciende su personalidad a través de un largo periodo de tiempo, es cuando nosotros podemos observar si alguien realmente es o no es. En ese proceso se te atraviesan muchas cosas, dificultades, tristezas, angustias, necesidades, y todo ese tipo de cosas son lo que nos permite a nosotros demostrar quiénes somos realmente y nos permite proyectar a los demás quiénes somos realmente. En este caso, muy específico, en el que hablamos acerca de creer en Dios, primero estaba buscando en el diccionario qué significa la palabra creer. Y creer, nos dice la Real Academia de la Lengua Española, que es tener por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. También nos habla de que es un verbo transitivo. Los verbos transitivos son aquellos que transfieren su significado al contexto,
que están ligados realmente a aquello que los envuelve. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, crees en Dios, pero tienes que dar más contexto para que la persona te pueda responder si cree o no cree, ¿verdad? Porque te podemos preguntar, ¿crees que hay un Dios? Entonces ya le estamos haciendo una pregunta más directa. ¿Crees que existe un Dios? Te puede decir sí o no. O crees en aquello que Dios dice en su palabra. Es un significado diferente. Entonces, los verbos transitivos como el creer, pues dependen mucho de su contexto. Entonces, cuando nosotros decimos que una persona realmente es creyente, yo me imagino que debemos de poner en contexto en qué es en lo que cree, ¿verdad? En si cree una doctrina específica o simplemente tiene una confianza en Jesús. Porque para mí también creer significa depositar tu confianza en alguien que probablemente tú no puedes ver, tú no puedes escuchar, tú no puedes tocar, palpar físicamente. Sin embargo, puedes tener una experiencia directa con Dios, y a través de ese tipo de experiencias, de esa confianza va a ir teniendo frutos. Y probablemente uno no puede tener una confianza a ciega, ¿verdad? No tener un nivel de creencia en Dios para que a pesar de lo que pase en tu vida puedas seguir confiando en Él. Yo siento que la confianza, tanto como en las personas, también con Dios, es algo que se va trabajando, se va nutriendo y va creciendo junto con nosotros, ¿verdad? Una relación de amistad con una persona no crece de la noche a la mañana, de que hoy te saludo y ya mañana somos mejores amigos, sino es en aquellas adversidades que permanecen junto contigo, que van caminando contigo de la mano, es cuando tú puedes ver quiénes realmente son tus amigos, ¿verdad? Y de la misma manera con Dios, puedes confiar que hay un Dios porque trasciende a través del lenguaje, del tiempo, de los nuevos avances. Vemos cómo Dios sigue permaneciendo fiel hasta nuestros días, cómo sus promesas que nos dio hace 2000 años, inclusive tiempo atrás, siguen vigentes a día de hoy. Entonces, todo ese tipo de evidencias son los que nos hace creer que hay un Dios. Entonces, para las personas, probablemente su madurez espiritual no llega a tal grado para decir que tienen una verdadera confianza. Pero algo que me gustó de la predicación del día de hoy, que cuando llamó a la gente, el hermano Daniel, a aceptar a Cristo en su corazón, la gente le decía, repetir estas palabras no te va a hacer salvo, creer en estas palabras es lo que te va a hacer salvo. Muchas de las veces las personas no saben ni lo que están diciendo, pero creen que hay un Dios y que esas palabras, que ese Dios te conoce y es real. Entonces, probablemente las personas simplemente dieron un salto de fe, pero una vez que ya diste el salto y que ya estás en el camino de Dios, tu fe se va a ir transformando y va a ir creciendo junto contigo. Sí, es muy importante, y algo que siempre me gustó a mí es creer con conciencia. Muchas de las veces hemos visitado iglesias o hemos escuchado prédicas, etcétera. Podemos ponerle el nombre que queramos, pero el pastor o la persona que está al frente predicando dice algo y las personas gritan amén. Pero Sí. ¿a qué estoy gritando amén? O gritan aleluya, ¿a qué le estoy gritando aleluya? El cuestionarme me ha llevado a tener un poquito más de entendimiento de por qué lo estoy haciendo. Ok, Dios te va a bendecir, amén, yo quiero que Dios me bendiga, pero no nada más por decir amén, Dios ya me va a bendecir. Hay una serie de cosas que tenemos que ir haciendo para que esa bendición pueda descender a nuestra vida. Dios te va a dar un mejor trabajo y digo amén, pero si no salgo ni a buscar trabajo, si no mando un currículum a una fábrica o a una empresa, ¿cuándo? O Dios te va a multiplicar todo lo que tienes, todos tus bienes, Dios te va a bendecir con muchísimo dinero, pero si no trabajo, ¿cómo voy a obtener dinero? ¿Cómo voy a obtener ese recurso si no me muevo? Dios te va a dar salud, sí, amén. Y hay gente que Dios la ha sanado, pero Dios la sana y vuelve a retomar esos hábitos que antes tenía. Entonces, creer con conciencia me ha llevado a mí a poder entender realmente por qué estoy haciendo las cosas. Y realmente eso nos nutre a nosotros
porque ya no hago las cosas nada más por hacerlas, sino hago las cosas porque sé a quién las estoy dedicando o sé a quién le estoy sirviendo, que en este caso es a Jesús. Entonces, nosotros queremos animarlos e invitarlos a que tengan esa convicción, esa fe, esa manera de creer, pero con conciencia. ¿Y cómo podemos obtener esa conciencia? Pues no hay de otra más que leer nuestra palabra, leer la Biblia, escudriñarla, ayunar, orar. Si no tenemos esa relación con Dios y esa relación con la palabra que Dios nos ha dejado, muy difícilmente podemos creer con conciencia, y cualquier cosa que venga a nuestras vidas se va a derrumbar esa fe, porque esa fe no está nutrida, por así decirlo, no está alimentada, porque a veces creemos en cosas muy ambiguas. Ahorita le preguntaba a él qué significaba esa palabra, y ya me dijo que es algo como muy superficial, que por ejemplo yo puedo leer la Biblia y ya, pero escudriñar la palabra, esa es la diferencia. Entonces queremos llegar a eso, a nosotros poder creer con conciencia, e invitarte a ti también a que creas con conciencia y tengas una relación con Dios más íntima. ¿Por medio de qué? Y por De su ejemplo, palabra. a ti en lo personal, por ejemplo, ¿qué tipo de, o sea, qué consejos le darías para empezar a dejar de creer de manera dogmática nada más porque la gente te dice que le gusta el color azul? Hay mucha gente que Dios le dice, no, si es que a Dios no le gusta que uses falda. Y ya la gente lo cree, nunca se da la tarea de investigar el por qué, cuál es el verdadero trasfondo, ¿verdad? Porque yo siempre cuento lo mismo. Mucha gente que predica que la vestidura de hombre, de varón y de mujer, en la Biblia habla acerca de eso en Efesios, pero cuando está hablando de ese tipo de cosas, habla de cosas más espirituales. Cuando lleva al punto de hablar de vestidura de varón y vestidura de mujer, se refiere a que la mujer no intente tomar el papel o el rol que le corresponde a un hombre, tanto como el hombre no intente llevar el rol de una mujer. Pero muchas de las personas lo interpretan por su traducción literal, que no debemos de vestirnos como una mujer. Sin embargo, yo siempre les digo, bueno, el pantalón fue creado en China principalmente para personas que se dedicaban a la pesca. Cuando utilizaban túnicas, pues el agua les levantaba toda la túnica, entonces tuvieron que inventar algo que hiciera que no se les vieran pues nada. Entonces empezaron inventaron el pantalón en China, y las primeras personas que utilizaron los pantalones fueron las mujeres. Entonces cuando tú ya entiendes el trasfondo o qué es lo que realmente quiere decir un texto, empiezas a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente me quiere decir a Dios en esta parte de la Biblia? Entonces, para ti, para empezar a creer con conciencia, ¿qué fue lo que te ayudó a llegar a ese nivel de madurez para comprenderlo y empezar a creer con conciencia? Principalmente el leer la Biblia. Leer la Biblia. El buscar, por ejemplo, alguna palabra que no entienda, o simplemente ahorita buscaste creer. ¿Qué significa creer? Uh-huh. Entonces, todas las características que te va dando sobre esa palabra va haciendo que tu mente pueda abrirse un poquito más y decir, ok, la Biblia dice creer en esto y aquí y allá. Entonces, ok, si creo en esto, tengo que hacer este paso, tengo que llevar mi vida de esta manera. Entonces, principalmente a mí lo que me ayudó mucho es leer la Biblia, buscar significados de las palabras, y también, obviamente, principalmente es orar y buscar la dirección de Dios. Pero leer la Biblia y entenderla en su contexto me ha ayudado demasiado. Digo, porque hay versos que están escritos no literarios, sino hay un trasfondo detrás de todo eso. Y entender, por ejemplo, en el tiempo que fue escrito el libro, el verso, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque, ok, en este tiempo los apóstoles, los discípulos, los profetas estaban pasando por tal situación, sí, y Dios les mandó esto. Entonces, la Biblia menciona que hay 28 temporadas en nuestra vida por las que todos vamos a pasar. Tiempos de abrazar, de no abrazar, de reír. Y creo que todos los vamos a pasar. Entonces, la Biblia tiene esas temporadas. Y cuando nosotros tengamos una temporada difícil,
Ok, a ver, ¿qué hacían los discípulos? ¿Qué hacía Jesús cuando tenía un momento difícil? Buscas en la Biblia, escudriñas y ahí encontrarás la respuesta. Yo he escuchado a mucha gente que dice, es que Dios no me habla, pero aquí está la Biblia. O sea, son palabras de Dios para nuestra vida. Entonces, realmente a lo mejor nosotros no queremos darnos cuenta de que Dios nos está hablando cuando Dios ya dejó su palabra impresa. Yo creo que Mi eso primer también es consejo algo, sería eso. yo creo que también es algo importante el dejar en claro cómo es que Dios habla. Porque muchas de las personas, lamentablemente, lo único que conocen de Dios es por medio de aquello que la gente les ha compartido, lo que han escuchado Por TikTok. en TikTok, lo que han visto en la televisión. Y muchas de las veces las personas no saben a quién atender porque ven que llegan gente de muchas denominaciones, muchas doctrinas, y se los confunde el decir por qué llega alguien y me habla de Jesús, pero tiene una idea muy distinta a esta otra persona que llegó. O sea, hablando más puntualmente, por ejemplo, te puede llegar a predicar una persona que se auto, ¿cómo se dice? Define como un testigo de Jehová o como un católico, y la gente dice, ¿por qué hay tantas diferencias entre las iglesias? Para empezar, porque hay muchas. ¿Y por qué hay tantas diferencias entre una y otra? Porque muchas de las veces, en vez de apoyarse, hay divisiones en las iglesias. Entonces, muchas de las veces la gente se decepciona porque no sabe muy bien dónde buscar la verdad. Entonces, mis consejos sería escuchar la voz de Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, a aquella que tengas a tu alcance. Porque muchas de las veces el investigar te va a llevar a reconocer qué fuente es confiable y qué fuente no. Lamentablemente, yo sé que muchos no tienen la oportunidad, pero si tú que me estás oyendo tienes la oportunidad de realizar una buena investigación, de decir, bueno, ¿por qué existen tantas versiones de la Biblia? ¿Para qué fueron creadas? ¿En qué tiempo fueron escritas? Todo eso que tú hablaste de buscar, escudriñar en la palabra de Dios, o cuando tú estás investigando algo acerca de Dios, le llamamos como hacer una exégesis. O por ejemplo hay una clase que se llama hermenéutica, la cual te dice cuando tú leas un texto es cómo interpretar un texto. La hermenéutica es interpretación de un texto. Para interpretar la palabra de Dios tienes que saber en qué tiempo fue escrita, por quién fue escrita, cuál era el contexto de la persona que lo escribía. Por ejemplo, cuando Moisés escribió los 10 mandamientos, pues fue escrito 3500 años antes de Cristo, en un entorno de Asia Menor. Fue escrito para el pueblo de Israel. Entonces, cuando tú ves todo el contexto que lo lleva, entonces te das cuenta de que no hay, muchas de las veces no puedes traducir de manera literal aquello que la palabra de Dios te quiere transmitir. Pero en esa transmisión del mensaje, cuando tú haces una hermenéutica adecuada, una investigación correcta, puedes llegar a no confundir la intención del autor con la interpretación que yo hago a través de una traducción de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque te puede, por ejemplo, el ejemplo que les daba de las vestiduras. Si una persona lo lee de manera textual, va a comprender aquello que su contexto le diga que es vestidura de varón. Entonces va a decir, bueno, pues, vestirme con pantalón, vestirme con traje. Pero aquello, cuando tú conoces el trasfondo de en qué momento fue escrito, qué es lo que va más allá de simples palabras, cuando tú realizas una investigación a fondo y llegas a la convicción, porque tú tienes la libertad de investigar, sí, tanto en fuentes bíblicas como en fuentes no bíblicas, y compararlas. Porque cuando tú haces una investigación genuina, con objetividad, yo siento que Dios siempre te va a llevar a que tú llegues a un punto de inflexión en el que te digas, puedo creer o no creer, y ahí es donde entra la fe, ¿verdad? Pero muchas de las veces yo te animo a que hagas una investigación objetiva, lo más detallada posible, que tengas mucha información externa, que compares muchas fuentes de información, porque muchas de las veces pues muchas cosas te quieren dar un tipo de interpretación para convencerte de algo. Y algo clave que te invitamos a que hagas, como Eden estaba comentando, si tú tienes muchas preguntas, puedes querer investigar, ya sea te vas a ir a Google. Lo más importante es irte a la Biblia, pero más que nada, pídele al Espíritu Santo que te guíe, pídele al Espíritu Santo de que te vaya guiando cuando tú empieces a estudiar, cuando tú empieces
Así como él estaba explicando, así que lo que debes de hacer es investigar, escudriñar la palabra, pero más que nada te invitamos a que le preguntes al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, tú sabes que yo no realmente no creo en Dios, tú sabes que yo tengo muchas preguntas que quizá personas, ya sea que van a la iglesia u otras personas que saben mucho de la palabra de Dios, no me han podido contestar. Así que Espíritu Santo, guíame, quiero saber si tú realmente existes, quiero saber si realmente el Jesús del que muchas personas hablan de que según hace milagros y esto y lo otro, quiero conocerlo a Él. Y que tú tengas esas preguntas, no estás, no estás mal. De hecho es algo muy bueno porque, y lo más importante es como cada oración. La oración más importante es la que sale del corazón. Así que Jesús quiere escuchar que tú tienes dudas. Quiere escuchar que realmente no crees en Él, pero quieres saber de Él. Es muy importante cuando uno se empieza a preguntar el porqué de todo. Porque una vez que nosotros conozcamos a Jesús, cuando tú realmente empiezas a conocer a Jesús, vas a saber cuál es tu propósito, vas a saber cuál es tu misión en esta vida, cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos. Así que es importante de conocer eso, y algo que José comentó en el principio es de los frutos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nosotros como cristianos nos van a conocer por nuestros propios frutos. Pero ojo, hay que aclarar que cuando nos acercamos a Jesucristo, el precio que Él pagó muriendo en la cruz, y porque Él no pecó, gracias a eso tenemos la salvación. La salvación solamente fue ganada por Jesús para nosotros, que es un regalo de Dios. Y ese es el primer paso de la vida cristiana. Y después, cuando ya empezamos una relación con Jesús, empezamos a orar, a estudiar la palabra, ahí es cuando nosotros ya como cristianos que fuimos sellados con el Espíritu Santo, tenemos que dar frutos, porque no nada más podemos aceptar a Cristo en nuestro corazón en esa ocasión que fuimos a la iglesia y ya, vivir una vida como si realmente no somos representantes de Él, embajadores de Él. Así que tenemos que dar frutos. Y aquí, en donde comenté hace rato, en el versículo que decía Jesús, si me aman, van a seguir mis mandamientos. Y para darte un ejemplo bíblico del creer en Jesús, como mencionaba, hay mucha gente que puede creer intelectualmente en Dios, quizás son religiosos, van a la iglesia todos los domingos, pero si tú estás en esa posición y no sabes si realmente crees en Dios, aquí viene un gran ejemplo. En San Juan capítulo 3, todo San Juan capítulo 3 habla sobre Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, él era un maestro de la ley en los tiempos de Jesús. Así que él era una persona muy preparada académicamente y en las sagradas escrituras. Así que él era maestro, él enseñaba a otras personas, él diezmaba, él ofrendaba, él oraba todos los días, todo el tiempo, él ayunaba, creo que todos los días también, lo escuché creo que en una prédica. Pero él un día escucha sobre Jesús y él un día va hacia Jesús en una noche. No dice la Biblia porque ya sea de que no quería que otros fariseos lo vieran o quería un momento personal con Jesús, pero brevemente te comparto que Nicodemo fue hacia Jesús porque él creía que él era un maestro, que todas las maravillas que él hacía eran gracias a Dios. Así que Nicodemo le pregunta a Jesús de que cómo él puede obtener el reino de Dios, y Jesús le contesta que naciendo de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede regresar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice, Nicodemo, tú eres maestro y no sabes esto que te estoy explicando. Así que lo que Jesús ahí le dice a Nicodemo es del nacer de nuevo, quiere decir abandonar todas tus ideologías, abandonar todo lo que tú piensas de la religión, identidad de género, adicciones, ya sea drogas, ya sea alcoholismo, toda la información que tú has consumido a lo largo de los años, ya sea por familiares, por círculos sociales, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, tenemos que reevaluar todo lo que hemos aprendido, pero más que nada, como comentaba tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Si nuestro Creador, Jesucristo, Él nos creó a todos nosotros, aquí viene toda
información. Así que pídele sabiduría a Dios, pídele inteligencia a Dios, pídele al Espíritu Santo que te guíe. Y aquí Jesús nos decía que si me amas, seguirán mis mandamientos y yo me voy a ir, pero voy a dejar al Espíritu Santo, al Consolador, que va a estar contigo para siempre. Así que el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, así que pídele a Él que te guíe, pero más que nada pídele: Espíritu Santo, toma control de mi vida, guíame. Sabes que tengo miedo, sabes que tengo inseguridades, sabes que tengo mucho odio hacia esta persona, sabes que todavía no me he perdonado a mí misma por ese acto que cometí, o sabes de que tengo tiempo que no le llamo a mis papás. Así que una vez que tú le pidas todo eso de corazón, sin importar que no creas en Dios, Dios te va a mostrar, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha mostrado, y conozco a personas de que ellos no han creído en Dios, eran ateos, y también gente profesional, hablando académicamente, muy estudiada, que ellos fueron al centro de nuestra vida, y ahí ellos, al estudiar la palabra, es donde han aprendido sobre la existencia de Dios, sobre el amor de Dios y por qué debemos de seguir a Dios. Y yo creo que eso que estás hablando en la palabra de Dios, me llama mucho la atención la palabra que utilizaste de reaprender. Yo creo que también es algo muy importante porque muchas de las veces, por ejemplo, para mí ha sido muy difícil aprender inglés porque trato de traducir como si fuera español. Pero yo que ya tengo cierta edad, tengo 27 años, y nunca, cuando fui joven, a diferencia de Michael que llegó al inglés más joven, pues para mí es más difícil desaprender lo que ya sé del español para comenzar a aprender el inglés, porque aunque se parezca la gramática, realmente tiene muchas diferencias que cambian mucho el significado. Y yo creo que es uno de las principales barreras que hay que vencer cuando tú quieres aprender acerca de Dios, porque Dios no está peleado con el conocimiento, al contrario, siempre te invita a buscar el conocimiento, porque dice: si buscas, vas a encontrar el conocimiento. Algo que también me venía a la mente es que yo había estado pensando que mucha gente cree cosas que simplemente alguien le dijo, y de manera general ya todo el mundo cree que es así. Una de esas cosas es que, por ejemplo, se empezó a difundir hace unos años la creencia que decían que el ser humano solo utilizaba el 10% de su cerebro. Pero eso no es real. Pero muchas de las veces la gente lo comparte como si fuera real, y inclusive han hecho películas con esa trama. Pero La de Lucy. sí, cuando la gente no sabe cómo funciona el cerebro, pues empieza a decir ese tipo de cosas. Pero cuando tú te empiezas a investigar cómo es que funciona el cerebro, y te das cuenta que la memoria es controlada por una cierta región del cerebro, que tu subconsciente o tu sistema nervioso controla muchas cosas que tú no piensas. Por ejemplo, el respirar. Tu cerebro inconsciente, o sea, sin que tú le des la orden de que respire, tu cerebro ya lo hace automáticamente. Entonces, cuando tú duermes, tú no estás pensando en respirar, sin embargo lo haces porque tu cerebro se encarga de hacerlo inconscientemente, sin que tú le tengas que dar la orden. También controla tu temperatura interna. Entonces, hay muchas regiones del cerebro que funcionan para muchas cosas, y a lo mejor el sector de la memoria solo funciona en una región del cerebro, y la gente piensa: pues si yo solo utilizo el 10% de mi cerebro y llego a este nivel de conocimiento, si yo utilizar el 100%, empiezan a tener ese tipo de pensamientos muy, muy vagos. Pero si no es hasta que tú empiezas a investigar realmente cómo es que funciona el cerebro, te das cuenta de la verdad. Y siento que en la palabra de Dios es lo mismo. Mucha de la gente tiene ciertas ideologías, ciertas creencias con respecto a Dios, cree que Dios no los va a aceptar como ellos son, porque yo sé que mucha gente tiene ese miedo o esa necesidad, dependencia de dar paso adelante, que quiere creer, pero siente que va a ser rechazado por Dios. Gente que a lo mejor es homosexual, gente que se identifica con un tipo de creencia diferente, que cree que su pasado es demasiado grande para dar el salto de fe y ir hacia adelante. Yo siento que muchas de las veces hay ciertos impedimentos por culpa del no conocer la palabra de Dios, que te impiden dar ese paso de fe, de seguir adelante y de creer en Dios, porque a lo mejor dicen que Dios es machista, que Dios es homofóbico, cuando realmente no es así. Dios te
te muestra en la palabra de Dios quién es Él y que Él nos ama a pesar de todo. Algo que se me hace muy increíble de Dios es cómo es que Dios te ama y nos ama a todos por igual. Porque para mí es algo muy difícil, es algo muy difícil, amar a todos es algo difícil, no es fácil. Sin embargo, Dios nos ama a todos. Y o sea, que Dios te ame por igual, es como que nosotros humanamente es, pues si Él me cae bien y Él concuerda con lo que yo pienso, hace las mismas actividades que yo hago, tenemos cosas en común, pues yo le agarro un cierto afecto, cierto aprecio, un cariño y hasta llegar a amar a esa persona. Pero te das cuenta que el amor de Dios no es así, y es un amor ágape, si no me equivoco, es que no espera nada a cambio, o sea, Él nada más te ama porque Él ha tomado esa decisión en su inmenso conocimiento de amarte. Y algo que me llena a mí mucho es el versículo de Filipenses 2:6, que es, nomás, búscalo Michael, porfa, nomás así como parafraseando, es que aún Jesús, siendo Dios en la tierra, no se apegó a eso, o sea, a ser semejante a eso. Dice en la Reina Valera, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, imagínate, Jesús estando en la cruz y no dijo otras palabras más que, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. El amor que Él tuvo hacia nosotros y la humildad que Él tuvo hacia nosotros, el decir, a pesar de que, no sé, por ejemplo, José echa mentiras, José dice groserías, José hace esto, José hace lo otro, y cosas que de mi pasado y cosas que aún ni siquiera sé que voy a hacer, Él aún así decidió tomar ese lugar, que ese lugar nos correspondía a cada uno de nosotros, y Él en ese infinito amor decidió tomar ese lugar que a nosotros nos correspondía. Entonces ese amor que Dios nos tiene es algo que a mí sí, nuestra mente no va a lograr entenderlo. Entonces es eso prácticamente. Algo que a mí me gustaría comentar, Eden comentó sobre dar ese salto de fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que no podemos creer en Dios si no tenemos fe. Y muchas veces cuando hablamos de fe se puede relacionar con la religión, con los cristianos, y es cierto porque creemos en Jesucristo, que Él es el Dios verdadero y es el único Dios, lleno de gracia y verdad. Pero incluso personas que deciden estar separadas de Dios, no creer en Jesucristo, de que ellas también tienen fe. Muchas veces tienen fe pero en otras cosas, y los ateos se piensa que ellos no creen en nada, pero todos creemos en algo y tenemos fe. Es como cuando nosotros ahorita nos sentamos en estas sillas y nosotros no dudamos que la persona que hizo estas sillas no iba a resistir nuestro propio peso. O cuando viajamos por avión, nosotros tenemos la fe, como dice la palabra, la certeza de que el piloto sabe lo que está haciendo, de que él eso sabe. No sabemos en el estado que está, o sea, tenemos la fe de que esta silla nos va a resistir, de que el piloto del avión sabe lo que está haciendo. Ponemos fe en muchas cosas, pero a veces no nos damos cuenta. Así que es importante que así como ponemos fe en una variedad de cosas, hay que ponerle en Dios, porque nuestro cuerpo es temporal, pero nuestra alma y espíritu son eternos. Así que nosotros vamos a vivir por siempre. Y dice la palabra de Dios que Dios creó el infierno solamente para Satanás y sus demonios. Así que nosotros, Dios como es un caballero, y Él nos dio la libertad de decidir lo que nosotros quiéramos hacer, el libre albedrío. Por eso nosotros decidimos en qué trabajar, qué ropa ponernos.
si nos bañamos todos los días o no. Es importante de como Él nos dio esa libertad, nosotros podemos decidir si estamos con Él o estamos apartados de Él. Así que nosotros tenemos una grande pregunta y una grande decisión por hacer, si queremos creer en el Dios verdadero o no. Pero es tu decisión, así que pídele al Espíritu Santo para que Él te guíe, para que te muestre, porque muchas veces, quizás a cada uno de nosotros nos ha pasado que a veces nos poníamos, quizás ahorita no, pero en nuestro encaminar con Jesús, la primera vez que nos acercamos a Dios, la primera vez que agarramos una Biblia, la leíamos pero no le entendíamos nada. Y a mí me pasaba que yo cuando tenía estudios bíblicos con mis papás, cuando era adolescente, aprendí algo y tenía fe en Dios, pero muchas cosas pues me daban igual, me salían por un oído, me salían por el otro. Siempre traté de vivir una vida bien, pero realmente no comprendía lo que estaba pasando. Hasta que uno le pone interés y le pide al Espíritu Santo que nos guíe, es donde va a pasar todo. Y es como cualquier cosa, pues si uno le pone interés a jugar basquetbol, a jugar ajedrez, a servir al prójimo, todo viene fluyendo. Cada uno de nosotros nacemos sin vestidura, sin conocimiento alguno, y nosotros tomamos la decisión, como Edén que sabe ajedrez, él toma esa decisión, de que José sabe, él juega básquetbol y tiene mucho conocimiento de eso. A mí me encanta el fútbol americano y tengo mucho conocimiento de eso. Así que de uno depende si creemos en Dios, no creemos, si queremos indagar, no queremos indagar. Y como Edén mencionó hace poco, de que la palabra de Dios dice, búscame y me encontrarás, pide y se te dará. Así que Jesús te va a dar todo ese conocimiento que tú quieras. Él va a contestar todas tus preguntas, pero tienes que empezar a tener esa relación con Él, sin importar que creas o no. De hecho, ayer uno de los pastores estaba platicando de que ellos a sus reuniones de la iglesia son muy informales, invitan a personas de todas las religiones, a personas satánicas, a ateos, y más que nada ellos lo hacen para que convivir con ellos, tener una relación con ellos. Y ha habido personas que les han dicho que tienen tiempo congregándose en su iglesia y yendo a las reuniones, y han dicho de que la verdad todavía no creo en Dios. Vengo y todo he aprendido, pero todavía no creo en Dios. Pero eso es muy importante, porque si no estás interesado en Dios, al menos pon el empeño de conocerlo. Si después de conocerlo no te agrada, decides alejarte, Dios respeta tu decisión. Pero para poder creer tenemos que tener fe, y para poder tener fe tenemos que estudiar las Escrituras. A mí me gustaría hacer una pregunta aquí a todos. O sea, ¿dónde creen que ustedes, o en qué punto de su vida creen que realmente empezaron a creer en Dios? Esa sería una pregunta. Yo creo que cada quien en su caminar con Dios empieza primero, yo creo que cuando alguien te habla de Dios, tú puedes dudar o no dudar, y siempre que le hablas a alguien que existe un Dios, le vas a sembrar en su mente una duda de si existe o no existe un Dios. Posterior a eso, la gente va a caminar en la vida y va a ver que hay muchas cosas a las cuales no les puede dar explicación, y hay mucha gente que te dice que es por Dios. Y hay gente que cree en Dios. Entonces tú, al menos para mí, es la curiosidad de saber de que mi mamá siempre me habló de Dios, siempre me llevó por ejemplo, a mí personalmente, yo desde que era niño, mi mamá siempre me empezó a llevar a muchas iglesias, pero mi mamá iba a la iglesia y mi hermano Mar y yo nos quedábamos afuera de la iglesia jugando con muñecos o con juguetes que llevábamos. Y un día empezó a sonar una canción, y por primera vez yo la escuché, porque yo siempre oía la música de fondo, Sí. pero nunca la escuchaba, sino que empecé a escucharla, realmente lo que estaba diciendo. Pues tenía como 8 años, entonces entré a una iglesia y vi que la gente estaba llorando, vi que gente se estaba cayendo de espaldas, y yo miré que como mi mamá le estaba hablando a alguien que no estaba frente a ella. Empezó a hablarle, a llorar, a pedir cosas a la nada, y yo decía, entró en mí una curiosidad de saber qué era eso a lo que ellos llamaban Dios. Entonces, en esa curiosidad que entró en mí, empecé a ir a la iglesia.
Y yo siento que es también por algo que llamamos ahorita, que cuando tú quieres aprender algo, inevitablemente no puedes vivir solo de teoría, tienes que adentrarte en practicar. Por ejemplo, yo siempre creía que el ajedrez era para gente que era muy inteligente, pero nunca me daba la idea o a la tarea de practicarlo, de intentarlo. Entonces yo siento que el conocimiento de Dios llegó en base al realmente querer saber qué está más allá, qué es aquello a lo que la gente le llamaba Dios, quién es Dios. Empecé a investigar, a adentrarme en el conocimiento, en la búsqueda de Dios, y eventualmente fui conociendo quién era Dios, cuál era su carácter y cuál era su personalidad. De la misma manera en la que tuve que aprender a jugar ajedrez jugando, sin miedo a equivocarme, empecé a mover dos, tres piezas, vi cómo se movían y lo intenté. Y siento que también es algo que me está fallando en el aprender inglés, porque me da mucha vergüenza hablarlo y que la gente no me entienda. Sí. O sea, sí, ahí hay un factor que te da pena, ¿no? Y a lo mejor en la vida también la gente tiene mucha limitante en conocer a Dios porque siente que la iglesia los va a rechazar. Pero no pierdes nada con intentarlo, en buscar a Dios, inténtalo. Ya para concluir este episodio, solamente me gustaría contar una historia para mí, la leí hace poquito y representó algo muy grande sobre creer en Dios, pero lo que nosotros, una gran responsabilidad. Y a mí cuando leí esta historia, me llegó tanto que incluso me quebrantó espiritualmente en ese momento y comprendí muchas cosas. Y hablan en la Biblia donde en una ocasión Jesús, ahorita no recuerdo en el libro donde viene, pero Jesús fue con sus discípulos a la ciudad de Jericó, y cuando ellos llegan ya su fama se había, como quien dice ahorita, viralizado, ya mucha gente sabía de los milagros de Jesús, así que cuando Jesús llega ya habían multitudes con él, y había un ciego que se llamaba Bartimeo, que él escuchó que venía Jesús el Nazareno, y cuando oyó las multitudes, gente que estaba caminando, porque en esos entonces las personas que estaban enfermas siempre estaban en una ubicación precisa de esa ciudad, ya sea a las afueras, ya sea a un lado del muro, y para que la gente los identificara, siempre los querían afuera. Total que cuando él escuchó que Jesús venía, él empezó a gritar. Cuando escuchó a la gente, y él gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y una persona le dijo que se callara, así que él aún así grita más fuerte y dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. En eso Jesús lo escucha, le dice a uno de sus discípulos que vaya hacia él. El discípulo va hacia el ciego y le dice: levántate, no tengas miedo, él te llama. Pero dice que Bartimeo, él se levanta, tira su capa, va hacia Jesús y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dice: Maestro, que recupere mi vista. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Pero algo muy impresionante que dice de que Bartimeo no se fue, él siguió a Jesús. Pero lo más importante aquí no es cuando Jesús puso las manos, él tenía todo el poder, pero la clave de todo es la fe. Así que el acto de fe no fue cuando Bartimeo fue y se postró ante Jesús, fue cuando le dijeron que se parara, él tiró su capa, porque en esos tiempos, dependiendo tu vestimenta, sabían si eras un ciego, un leproso, la profesión que tenías, si eras un fariseo, si eras un rey, un juez, un sacerdote. La vestimenta que tú tenías representaba quién eras. Así que él tiró su capa. Así que él, antes de llegar a los pies de Cristo físicamente, él tiró su capa representando y diciendo que ya no soy ciego, él me va a sanar. Pero una vez que Jesús lo sana, le dice que se vaya, y no corriéndolo, sino diciéndole: eres libre. Y él decidió quedarse con Jesús. Así que es importante de que cuando venimos a los pies de Cristo, porque tenemos una gran necesidad, sin importar lo que sea, económica, espiritual, emocional, psicológica,
venir hacia Jesús, Él va a conceder el milagro, pero tenemos que ir hacia Él. Bartimeo no esperó que Jesús viniera hacia él. Y Jesús, sabiendo de que él era ciego, le dijo, tráiganmelo. Y él tenía que ir. Pero Jesús mandó a alguien. Así como Jesús a veces manda a alguien que te invite a la iglesia, a alguien que te da palabra, un familiar que te da un consejo o algo, pero tú tienes que venir a los pies de Jesús y recordar que este es un proceso. Así como muchas personas mal representan a Jesús, que quizás personas que pueden decir de que mira, es cristiano y es bien borracho, es bien maldiciento. Tenemos que recordar que las personas pasan por un proceso, tenemos que comprenderlos, tenemos que amarlos, y dice la palabra de Dios que tenemos que perdonar 70 veces 7, y ahí Jesús nos dice que debemos de perdonar. Muchas veces oramos el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos dejó después de que los discípulos le pidieron que los enseñara a orar. O tú, si algún día has ido a un rosario y leen el Padre Nuestro, ahí que decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que es importante perdonar, de no juzgar, porque si Jesús vino a este mundo para salvarnos y no para juzgarnos, ¿quién somos nosotros para juzgar? Así que te invitamos a que compartas este episodio, coméntanos, coméntanos, y más que nada si tienes alguna petición de oración, pon tu nombre o la petición y nosotros podemos orar por ti, por tus familiares, por cualquier cosa. O si alguna cosa que nosotros mencionamos te sonó interesante, queremos escuchar qué es lo que piensas. Si en caso en algo que nosotros explicamos de la Biblia tú piensas que nos faltó algo, dínolos, sugiérenos, porque esto nos va a ayudar, nos va a edificar espiritualmente, y nuestro objetivo es cada vez ir creciendo en fe, en espíritu y en verdad, para ser mejores embajadores de Cristo y juntos vivir como hermanos en Cristo en armonía y ser de bendición para otras personas. Dios te bendiga.